El peligro acecha en los rincones. Una mirada rápida a los libros de historia muestra que, con el tiempo, muchas enfermedades devastadoras proliferaron y mataron a miles y miles de personas. Hoy queremos unirnos a ustedes para analizar algunas de las plagas más aterradoras y misteriosas de todos los tiempos, y el riesgo que representa el virus de 48.500 años que fue revivido recientemente. Pero antes de comenzar, asegúrese de dejarnos un me gusta y una suscripción para apoyarnos de forma gratuita e impulsar el algoritmo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué enfermedad se ha cobrado más víctimas mortales hasta el momento? Escríbanos su suposición en los comentarios y descubra ahora si tiene razón. Además, quédese hasta el final para aprender sobre una de las amenazas más grandes para la raza humana. El virus zombie. Hace unas semanas, un titular inquietante hizo las rondas: los científicos han logrado revivir un antiguo virus zombie. Entonces, ¿este es un patógeno que nos convierte a todos en muertos vivientes sin sentido? No, afortunadamente no es así. La palabra zombie más bien alude al hecho de que el virus ha pasado los últimos 48.500 años en el permafrost de Siberia y, a pesar de todo este tiempo, sigue intacto. Sin embargo, el hecho de que hayamos redescubierto el patógeno invisible se debe a un triste desarrollo. Según esto, el deshielo del suelo causado por el cambio climático significa que más y más cosas preocupantes están saliendo a la luz al mismo tiempo que han estado latentes durante siglos. Dentro de las muestras tomadas, un equipo de investigación europeo descubrió no solo uno, sino 13 patógenos previamente desconocidos. Como ya se mencionó, a pesar de todo este tiempo, estos todavía son infecciosos en la actualidad. Sin embargo, con respecto al peligro potencial que representan para los humanos los virus zombie revividos, los expertos dieron el visto bueno. Dado que las cepas examinadas pueden infectar principalmente a amibas, el riesgo para una es, cito, completamente insignificante. Sin embargo, esto solo se aplica en este caso. En teoría, la reactivación de un patógeno que puede propagarse a humanos y animales podría tener consecuencias devastadoras. Todavía no se puede prever cuántos y qué virus están todavía atrapados en el permafrost y pronto pueden regresar a la superficie de la Tierra. En 2016, decenas de personas tuvieron que experimentar de primera mano la gravedad real del peligro potencial de tales patógenos. En ese momento, se registró el primer brote de anthrax en Rusia en 75 años. Después de que se liberaron las esporas de la bacteria del anthrax, infectaron a las manadas de renos. Después de todo, las personas también contrajeron la enfermedad al comer la carne. Un niño de 12 años no debería sobrevivir a la infección. La muerte negra. 200 millones de muertos. Este es el dramático número de víctimas que la peste bubónica cobró en todo el mundo entre los años 1346 y 1353. Ninguna otra ola de enfermedad ha matado a más personas. Por lo tanto, no sorprende que el término peste negra todavía se use hoy como un sinónimo general de pandemias devastadoras. En ese momento, solo en Europa, se contaron 25 millones de víctimas de la peste, lo que correspondía a aproximadamente un tercio de la población continental. Yersinia pestis ahora ha sido identificada como la causa de la pandemia. El patógeno probablemente se originó en Asia Central y llegó a Europa a través de rutas comerciales. Una vez en el Mediterráneo Oriental, la terrible enfermedad se extendió por todo el continente a través de las pulgas de las ratas. Sin embargo, las causas del brote de la enfermedad eran completamente desconocidas para la gente de esa época. En muchos lugares, el pueblo judío fue atacado por envenenar los pozos locales y así iniciar la pandemia mortal. Estas falsas acusaciones alimentaron crímenes crueles contra el pueblo judío, en los que se destruyeron comunidades judías enteras. Desesperada, la gente trató de protegerse de la plaga cubriéndose la boca con ropa, quemando hierbas aromáticas y rociando agua de rosas. Los médicos vieron la sangría como un tratamiento prometedor, a pesar de que la pérdida de sangre solo debilita a los enfermos. Sudor inglés. El llamado sudor inglés es probablemente una de las oleadas de enfermedades más misteriosas de la historia. Ocurrió en 5 oleadas en los siglos XV y XVI, y hasta el día de hoy no tenemos idea de qué patógeno causó la plaga en primer lugar. Lo único que es seguro es que la enfermedad era extremadamente contagiosa, y en la mayoría de los casos fatal. Con frecuencia solo pasaban unas pocas horas desde la aparición de los primeros síntomas hasta la muerte. Como ya sugiere el nombre de la misteriosa enfermedad,
se manifestó principalmente en forma de sudoración extrema. Como ya se mencionó, los expertos siempre han estado oscuras sobre el patógeno. Las teorías correspondientes van desde infecciones virales hasta influenza e inhalación de anthrax. Aunque las víctimas de la enfermedad iban a ser identificadas en las tumbas en 2001, los científicos no pudieron revelar el patógeno mediante análisis de ADN. Para entender cómo se manifiestan los síntomas en la realidad, simplemente dejaremos que un médico inglés hable en este punto. Escribió en 1485. Sudoración profusa y maloliente, con enrojecimiento de la cara y todo el cuerpo, una sed insaciable con calor y dolor de cabeza. El último brote se registró en 1551. Desde entonces, el sudor inglés nunca ha vuelto a aparecer. Cocolistli. Cuando los conquistadores españoles regresaron del Nuevo Mundo, trajeron recuerdos exóticos de su antigua patria, como tomates, papas, maíz y por último, pero no menos importante, sífilis. Al mismo tiempo, enfermedades peligrosas como el sarampión y la viruela llegaron a Estados Unidos. Dado que la población indígena no tenía inmunidad a los patógenos relevantes, sintieron las consecuencias mortales de los brotes con toda su fuerza. Cuando Hernán Cortés comenzó a conquistar el Imperio Azteca, vivían allí alrededor de 25 millones de personas. Solo un siglo después, su número se había reducido a 1 millón, aunque esto no se debió principalmente a los sangrientos enfrentamientos con los europeos. Según esto, solo la enfermedad, que los lugareños llamaron Cocolistli, cobró la vida de hasta 15 millones de personas. Los síntomas eran prácticamente insuperables en cuanto a crueldad. Todo aquel que se había contagiado se quejaba de fiebre alta, que se acompañaba de sangrado por ojos, boca y nariz. Ahora sabemos que Cocolistli, que se traduce como plaga o simplemente enfermedad, tiene el nombre científico Salmonella enterica paratypi C. Este hallazgo fue sacado a la luz por un estudio internacional en 2018. Gripe rusa. Todavía se discute si la gripe rusa, que se desató entre 1889 y 1895, fue causada en última instancia por los virus corona o influenza. Lo cierto es que la ola de la enfermedad surgió primero en Asia Central, desde donde arrasó las rutas comerciales hacia China, Rusia, Europa y finalmente el mundo entero. Con un estimado de 1 millón de muertes, la gripe rusa se convirtió en la peor infección respiratoria de todos los tiempos en ese momento. El curso de la enfermedad solía ser corto pero incomparablemente grave. Fiebre alta seguida de dolores de cabeza, náuseas y en muchos casos la muerte. Alrededor de 250.000 personas murieron a causa de la enfermedad en Europa y hasta 750.000 en todo el mundo. Gripe española. En 1918, gran parte de Europa estaba en llamas. Y aunque la lucha implacable de la Primera Guerra Mundial ya se había cobrado 17 millones de vidas, la gente no sabía que la ola de muertes mucho más grande apenas comenzaba a llegar. De hecho, según las estimaciones oficiales de la OMS, la gripe española se cobró incluso 50 millones de vidas, con 500 millones de personas infectadas en todo el mundo. Esto da como resultado una tasa de mortalidad de hasta el 10%. Si bien los niños pequeños y las personas mayores tienden a pertenecer al grupo de riesgo, la característica especial de la gripe española fue que sucumbió principalmente a personas de 20 a 40 años. Aunque la inusual descendencia del virus de la gripe que se propagó entre 1918 y 1920 se conoce oficialmente como gripe española, este término es algo engañoso. De hecho, la enfermedad no apareció por primera vez allí. Los españoles fueron simplemente los primeros en denunciarlo abiertamente. Hasta el día de hoy no sabemos con detalle dónde fue exactamente el punto de partida de la epidemia. La teoría más probable es que se originó en Estados Unidos y de allí llegó a Europa a través de las tropas combatientes. Ébola. Lo que comúnmente se conoce como ébola, en realidad significa dos cosas diferentes: el virus y la enfermedad que causa. En detalle, el patógeno incluye 5 cepas conocidas que pueden propagarse no solo a humanos, sino también a primates como chimpancés o gorilas. El nombre oficial se remonta a un río en la República Democrática del Congo. Aquí es donde el virus se detectó por primera vez en humanos a mediados de la década de 1970. Hasta el momento, los investigadores no han podido identificar el reservorio natural del virus de ébola. Sin embargo, los datos recopilados hasta ahora apuntan claramente a diferentes especies de zorros voladores que viven en una gran parte de África. Los monos y los antílopes probablemente actúan como huéspedes intermedios. El patógeno puede transmitirse indirectamente al comer fruta infectada o directamente al tocar un animal. En la mayoría de los casos, sin embargo, la transmisión ocurre a través del contacto con desechos corporales.
Después de un periodo de incubación de hasta 3 semanas, la zoonosis desencadena la llamada fiebre hemorrágica. Esto significa que el patógeno se propaga a través del torrente sanguíneo en el cuerpo y causa coágulos que bloquean los vasos. Como resultado, se produce un sangrado abundante que en última instancia puede conducir a una insuficiencia orgánica. En detalle, la tasa de mortalidad de la fiebre del ébola se estima en un 50-90%. De los aproximadamente 3.000 casos registrados, alrededor de 2.200 fueron mortales. Experimento de la fiebre amarilla. A finales del siglo XVIII, la ciudad estadounidense de Filadelfia se vio afectada por una grave epidemia de fiebre amarilla que cobró la vida de miles de residentes. Sin embargo, como aún no se conocía en detalle cómo se propaga la enfermedad, el doctor Stubbins Firth decidió realizar el experimento más repugnante posible. Con base en sus observaciones que mostraban que el número de casos de fiebre amarilla era significativamente mayor en verano que en invierno, planteó la tesis de que no se trataba de una enfermedad infecciosa, sino de una aflicción que se ve favorecida por el calor y otras influencias ambientales. Para demostrar que la enfermedad no era contagiosa, el médico comenzó a comer el vómito de su paciente de diversas formas, incluso bebiéndolo. Como no tenía síntomas graves de los que quejarse, vio confirmada su teoría. Si no pudiera enfermarse comiendo directamente el vómito de un paciente, eso significaría que la enfermedad no es contagiosa, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Ahora sabemos que la fiebre amarilla es una enfermedad contagiosa e infecciosa grave. Dado que esto lo transmiten los mosquitos, que se sabe que están activos principalmente en verano, también se puede explicar la diferencia estacional en la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, sigue siendo un gran misterio por qué Stubbins Firth no contrajo la fiebre amarilla durante su experimento. Algunos teorizan que es porque solo consumió los fluidos corporales de los pacientes en etapa avanzada. Pero esto solo es una teoría. Cualquiera que sea el caso, una cosa es 100% segura. Este doctor era un hombre muy extraño. TGN 1412. En 2006, se llevó a cabo un ensayo médico con el loable objetivo de revolucionar el tratamiento de las enfermedades autoinmunes y el cáncer de la sangre. Para que esto tenga éxito, una empresa de Würzburg desarrolló el anticuerpo TGN 1412, que ya se había probado con éxito en animales y cultivos celulares. Finalmente llegó el momento de probar el efecto del nuevo anticuerpo también en humanos, con consecuencias catastróficas. Los 6 hombres a los que se les administró el fármaco mostraron reacciones graves como dolores de cabeza, fiebre y vómitos a los pocos minutos. Uno de los participantes dijo que sintió como si lo estuvieran quemando vivo, pero la situación iba a volverse aún más dramática. Finalmente se encontraron múltiples fallas orgánicas en los sujetos, lo que significó que algunos de ellos tuvieron que ser ventilados artificialmente y lucharon por sus vidas en la unidad de cuidados intensivos durante días. Uno de los afectados incluso cayó en coma durante 3 semanas. Virus de Marburgo. El virus de Marburgo es una enfermedad altamente fatal que se conoce como uno de los patógenos más dañinos para los humanos. Se descubrió por primera vez en Marburg y Frankfurt, en Alemania, en 1967, después de que los trabajadores de la planta industrial comenzaran a experimentar síntomas preocupantes. El virus de Marburgo comienza como fiebre con escalofríos y dolor de cabeza, lo que lleva a muchos a pensar que podría ser un caso grave de gripa. Durante el día siguiente aparecen náuseas, dolores de pecho y dolores abdominales. A medida que avanza el virus, los pacientes pueden experimentar ictericia, inflamación pancreática, pérdida de peso severa, shock, insuficiencia orgánica e incluso hemorragia. Se cree que el virus de Marburgo se originó en animales, murciélagos o monos y se propagó a los humanos después del contacto con heces infectadas u otros fluidos corporales. A partir de la transmisión, la enfermedad comienza a saltar de persona en persona a través de varios métodos diferentes. Los 2 principales son los fluidos corporales de una persona infectada o el contacto con objetos como instrumentos médicos y ropa de cama de personas con el virus. Según los CDC, la tasa de mortalidad oscila entre el 23 y el 100%. En los casos de pacientes infectados por el virus de Marburgo, una vez que la transmisión se realiza de un animal a un humano, se propaga rápidamente a otros humanos debido al contacto físico. Actualmente no existe una vacuna conocida o incluso un tratamiento específico para el virus, lo que significa que un brote podría ser mortal para los humanos. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué tiene en mente la luz de las terribles enfermedades que le acabamos de presentar? Como siempre, háganos saber sus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Además, mientras lo haces, no olvides darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte para que nunca te pierdas otra publicación. Por último, no dudes en echar un vistazo a los otros videos de nuestro canal, a los que puedes acceder haciendo clic en una de las imágenes de los créditos. Y con eso, gracias por mirar
Que la pases bien y hasta la próxima.